La caída de Maduro destruiría la logística de organizaciones criminales. Si Maduro cae, hay mucho dinero en juego y muchos criminales y narcotraficantes que serían capturados. A ninguno de ellos les conviene la salida de la dictadura. La dictadura en Venezuela se convirtió el territorio en tierra fértil para la criminalidad. El país suramericano es investigado en el mundo por permitir el desarrollo de actividades terroristas, de narcotráfico, lavado de dinero internacional, corrupción y violación a derechos humanos, todo esto, bajo la mirada complaciente de las autoridades y la Fuerza Armada. A pesar de que la mayoría de los venezolanos luchan por la caída de Nicolás Maduro, y de que los países democráticos exigen que en Venezuela exista democracia, la verdad es que el régimen está aupado por la criminalidad nacional e internacional que encontró en ese país licencia libre para ejercer fechorías. Por esta razón Maduro se aferra al poder, pues con su caída, también destruiría la logística de grupos criminales. Al menos 3 grupos terroristas operan desde Venezuela, gracias al chavismo, el ELN, las FARC y hasta el islámico Hezbollah. Por ejemplo, el país gobernado por Maduro se convirtió en un búnker para el ELN, por lo que la justicia colombiana se ve impedida de actuar y emprender operativos. En primer lugar, los máximos líderes del ELN están en Venezuela, mientras que dicha organización criminal tiene en sus manos parte del manejo y tráfico del oro venezolano. Por su parte, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, también han hecho vida en suelo venezolano y han usado ese país como refugio y escapatoria de las autoridades colombianas. En 2016, un reportaje del portal web El Estímulo reveló que las FARC contaban con unos 1000 combatientes en Venezuela que operaban en los estados Zulia, Barinas y Apure. A esto se suma el informe estadounidense presentado en junio de 2017 en Washington por el Instituto American Enterprise, donde se señaló que elementos del gobierno venezolano administran y respaldan operaciones de narcotráfico, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, respaldo a los movimientos guerrilleros y de corrupción. Según el informe, Venezuela siempre fue un pasillo natural para las exportaciones de cocaína provenientes de Colombia hacia Europa y Estados Unidos, pero el tráfico se incrementó con Hugo Chávez en el poder tras que éste respaldara a las FARC. Señala el documento que gracias a la alianza entre guerrilla y chavismo, Venezuela es ahora un centro de distribución para la cocaína producida por las FARC y otros grupos narcotraficantes. Como si no fuera suficiente la presencia de estos dos grupos terroristas en Venezuela, los regímenes de Chávez y Maduro también han respaldado las operaciones de los iraníes y el movimiento de la resistencia islámica del Líbano, Hezbollah. Hezbollah, cuya traducción sería el Partido de Dios, es una organización que nació en el Líbano en 1982 tras la ocupación israelí, que cuenta con un brazo político y otro armado, y funciona con el respaldo de Irán y del gobierno sirio de Bashar al-Assad, actuales aliados y amigos del régimen madurista. En el libro Boomerang Chávez se revela, de acuerdo con testimonio de Rafael Isea, entonces viceministro de Finanzas y presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social, BANDES, quien estuvo presente en la reunión que se realizó en Damasco en el año 2007, entre Maduro, para entonces ministro de Relaciones Exteriores, y el jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, líder del grupo terrorista, que se firmó un pacto que amparaba actividades de narcotráfico, blanqueo de dinero, suministro de armas y entrega de pasaportes, así como el despliegue de células de esa organización radical chiita en Venezuela. Pero hay más pruebas de que el chavismo ha decidido aliarse con el grupo terrorista. Un reportaje del diario ABC de España reveló, en mayo de este año, que entre 2008 y 2012,
Aproximadamente 173 individuos provenientes de Siria, Líbano, Jordania, Irak e Irán se registraron como ciudadanos venezolanos para facilitar su participación en el negocio del narcotráfico y ayudar en el transporte de la droga. En 2015 un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICC, identificado como Misael López Soto, quien supuestamente fue consejero de la Embajada venezolana en Irak, confesó que fue testigo de que el gobierno venezolano entregó documentos diplomáticos a terroristas del Medio Oriente. Pero además de este suelo criminal de 3 grupos terroristas, existe la dura realidad de que Venezuela se convirtió en la principal ruta para el envío de cocaína hasta Estados Unidos. Si Maduro cae, hay mucho dinero en juego y muchos criminales y narcotraficantes que serían capturados. A ninguno de ellos les conviene la salida de la dictadura. Una investigación exclusiva de la cadena estadounidense CNN, reveló recientemente que el tráfico de cocaína colombiana de Venezuela a Estados Unidos se ha disparado con el consentimiento del régimen de Nicolás Maduro. Según la investigación, el número de vuelos sospechosos desde Venezuela ha aumentado de unos 2 por semana que se registraban en el 2017 a casi 1 diario en 2018. El negocio para los narcotraficantes en Estados Unidos le ha significado una ganancia de 39.000 millones de dólares, de acuerdo con información que CNN obtuvo de la Oficina de Control de Drogas de la ONU. Estados Unidos ha vinculado con el narcotráfico a varios altos funcionarios venezolanos, a quienes ha sancionado, entre ellos están el exvicepresidente Tarek El Aissami y Diosdado Cabello, líder de la ilegítima y chavista Asamblea Nacional Constituyente. Por otra parte, el medio estadounidense Bloomberg informó en febrero que, según la Administración Federal de Drogas, DEA, desde Venezuela se mueven de 15 a 20 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos con el apoyo de militares y funcionarios de Maduro. Pero además del terrorismo y del narcotráfico, Venezuela también se convirtió en tierra fértil para el lavado de dinero. Desde allí, empresas internacionales han multiplicado sus ganancias a costa de las riquezas venezolanas y las empresas estatales. Tal es el caso de la petrolera PDVSA, que es investigada en Estados Unidos y Europa por facilitar el lavado de dinero y la corrupción en el mundo. Por ejemplo, recientemente se conoció que el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam está investigando la pérdida de 504 millones de dólares en un proyecto de gas y petróleo en Venezuela. Se intenta probar corrupción relacionada con empresas, según el diario Nikkei Asian Review. Las autoridades de Vietnam han pedido a PetroVietnam, PVN, proveer todos los documentos relacionados a la implementación del proyecto, que involucraba la puesta en marcha y mejoramiento del cambio petrolero Junín 2 de la faja petrolífera del Orinoco. Para el campo Junín 2, la compañía vietnamita invertiría 1,2 millardos de dólares entre 2010 y 2015, lo que convertía a este campo en una de sus inversiones más grandes en el exterior, pero no incluía 3 bonos de contrato que totalizaban 584 millones, que la parte vietnamita tenía que pagar al gobierno venezolano para asegurar el negocio. Se trata de la posible pérdida de capital del proyecto estimado en 635 millones en 2017. El proyecto nunca se ejecutó al 100% y el dinero desapareció. PDVSA también es investigada en Estados Unidos, España, Vietnam, Suiza, Andorra y hasta Vietnam por permitir el lavado de dinero. Mientras la crisis política y humanitaria de Venezuela tiene a buena parte de su población en situación crítica, un negocio florece con la participación del régimen de Nicolás Maduro, el narcotráfico.
Venezuela se ha convertido en la principal autopista de la cocaína en su periplo de los campos de cultivo de Colombia a las calles de EU, gracias a la complicidad y a la permisividad del dictador venezolano. Así lo ha comprobado una investigación de varios meses de la CNN, que asegura que el tráfico de cocaína en Venezuela se dispara al mismo tiempo que el país se derrumba. La investigación cita fuentes oficiales de EU para asegurar que el número de aviones cargados con coca colombiana que salen desde Venezuela se ha multiplicado en los últimos años, mientras que en 2017 se contabilizaban cerca de 2 vuelos por semana, ahora los envíos son diarios, con picos de hasta 5 vuelos por día. La ruta utilizada sale desde medio centenar de pistas de despegue en la región de Zulia. Los aviones ponen rumbo norte hacia el Caribe, para después girar y aterrizar en países centroamericanos, como Honduras. Desde allí se transportan por tierra a México, para acabar penetrando en EU. Sus estimaciones dibujan un tráfico gigantesco. 240 toneladas de cocaína cruzaron el año pasado de Colombia a Venezuela, en un cálculo que para algunos es incluso a la baja. El valor de mercado de esa cantidad de polvo blanco en EU es de casi 40.000 millones de dólares. Los militares y la cúpula de Maduro participan de ese pastel mientras los venezolanos se mueren de hambre y tienen que abandonar el país. No es una novedad que la cúpula de Maduro y su círculo íntimo están relacionados con el narcotráfico. Tanto su antiguo vicepresidente y actual ministro de Industria, Tarek El Aissami, como Diosdado Cabello en su día, mano derecha de Hugo Chávez, y presidente de la Asamblea Constituyente, no reconocida por la oposición, han sido imputados en EU por su participación en el negocio de la cocaína. 2 sobrinos de Maduro han sido condenados por un tribunal de Nueva York a 18 años de cárcel por el mismo motivo. Los traficantes están aprovechando cada vez más la complicidad de las autoridades venezolanas y, últimamente, el vacío de poder, asegura una fuente del gobierno de EU. Entre los testimonios recogidos por el de la investigación está el de un militar venezolano, que desertó recientemente y se refugió en Colombia. Explica cómo en su trabajo en la frontera con Colombia sus superiores comunicaban órdenes precisas para dejar pasar los cargamentos de cocaína. Todo era coordinado por el jefe de la brigada. A los que se oponían los cambiaban de destino automáticamente, cuenta.